El doctor Samuel González, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Samuel, mucho gusto, bienvenido. Gracias, Nino, un saludo a toda la mesa. Mira, yo creo que no solamente en esta materia, desde antes hemos visto que en materia de uso de la fuerza, y a pesar de que hace 6 años se emitió una recomendación para que existieran normas, leyes de uso de la fuerza en este país, pues solamente un estado, es decir, el Distrito Federal, tiene normas de uso de la fuerza. Los demás no la tienen. Y ya vimos las consecuencias. El atentado o el suceso gravísimo contra los agentes. La persecución. La persecución. Para emboscarlos, matarlos. Pues es un hecho muy grave que te demuestra que es precisamente por la ausencia de normas, de leyes de uso de la fuerza, se dan estas circunstancias. Pero no solamente. Si tú haces un análisis de lo que sucedió en Chilpancingo el 12 de diciembre del año pasado, vas a ver que es una constante. La orden de atacar a los jóvenes en la autopista, sí, la da alguien. ¿Quién la da? Pues la dan desde la Ciudad de México, desde luego. Por eso la Policía Federal sale a aventarles, a reprimir a los jóvenes, y ellos responden con violencia en esa carretera. Luego pues se dan los hechos lamentables y bueno, pues están ahí sujetos a investigación, pero nadie ha determinado, excepto la Comisión de Derechos Humanos, qué pasó en ese momento inicial. Aquí hubo un debate entre Luis García, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y el Procurador de Justicia, o ex Procurador de Justicia del Estado de Guerrero. Sí, entonces, pero ahí hay ausencia de normas de uso de la fuerza. La Cámara de Diputados en el 2009 aprobó un proyecto de ley de uso de la fuerza que se quedó en la Cámara de Senadores durante 3 años. ¿Por qué? Pues porque lo bloquearon. ¿Quién lo bloqueó? Las instituciones que no quieren reglas, y por eso sucede lo que sucede. Es decir, sí estamos ante hechos muy graves. El que crea que la inmunidad, por ejemplo, que se dio al presidente Zedillo en base a sus facultades, alcanza para todos los demás, está verdaderamente mal. La inmunidad alcanza solo para el jefe de Estado y para ninguna otra persona, y en ciertas condiciones que están a debate todavía, O sea, están a debate qué es lo que implica esa demanda civil y las consecuencias de esa demanda civil, pero desde luego que todos los demás no les alcanza la inmunidad. O sea, no vale la inmunidad para todos estos elementos, y hay estos hechos de los que se habla en esta mesa, hay que decirlo con toda franqueza, son gravísimos. Representan el retroceso que este país ha tenido en los últimos años, gravísimo en materia de derechos humanos y en falta de voluntad política de quien tiene que poner en orden a todos los integrantes del gobierno federal. Yo lamento esa palabra de inmunidad porque me suena a impunidad. Eso es lo que pasa. También nos acompaña el día de hoy el licenciado Octavio Amezcua, abogado de la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Octavio, mucho gusto. Buenos días Nino, buenos días a todos. Bueno, destacar el hecho que bueno, en la estrategia de seguridad contra la delincuencia organizada, de alguna forma se sacó al ejército de los cuarteles, pero la participación del ejército en todo momento se ha manejado como coyuntural. El mismo presidente ha dicho que bueno, que es momentáneo, que es debido a esta crisis. Va a seguir y va a continuar, ya dijeron. Pero bueno, en algún momento tendrán que regresar a los cuarteles, no es su tarea natural, ¿no? A diferencia del ejército, la Policía Federal es promovida como el nuevo modelo policíaco por el gobierno federal. ¿No? De 6,000 brinca a 36,000. Así es, y es el intento de centralizar todo el ejercicio de seguridad pública del Estado en una sola corporación. Y me parece gravísimo que este modelo de policía, digamos, la policía que vamos a tener a futuro, tenga este tipo de actitudes y bueno, violente derechos humanos y no reconozca haber infringido la ley, ¿no? Fíjate, Marat, que en el caso de los del aeropuerto los cambiaron a los 348 porque nada más tenían un solo control de confianza, y los 348 con que lo sustituyen con doble control de confianza. ¿Entiendes? Porque yo no comprendo. Sí, no, la verdad es que ahí la Policía Federal deja mucho que desear, porque además hay otra cuestión, ¿no? Muchos de sus elementos son
elementos militares y elementos navales transferidos a las fuerzas federales. Porque no tenían los policías suficientes para instrumentar todo esto. Pero además parece que se comportan peor Sí. que estando en el ejército y en la marina, porque realmente casos como el que citaba el doctor Samuel González sobre el de Ayotzinapa, caso gravísimo, el primer caso de facultad de investigación de violación grave a derechos humanos que ejerció esta Comisión Nacional, demuestran el uso de la fuerza pública brutal. ¿Cómo se llega a dialogar o a inhibir una manifestación de jóvenes con los fusiles AR-15 cuando la policía tiene equipo antimotín? Claro. Cuando en Chilpancingo Guerrero tenía equipo antimotín que nunca utilizó. Después de esa intervención, de lo que sucede ahí, se generan todos los hechos que provocan la muerte de los dos jóvenes. Pero ahí estaban y todos los policías de la federales. gasolinería. Exactamente. La pérdida de la vida de esta persona, Claro. la puesta en riesgo de otras Claro. personas y más personas que resultaron heridas. Propiciado por todo esto. Propiciado por un indebido uso de la racionalidad, de la proporcionalidad, por no acudir a las instancias del diálogo y porque en lugar del uso del equipo antimotín se llega con los fusiles, lo cual es una cuestión inexplicable y que genera toda la situación en la postre, el desorden y la muerte de dos personas, lo cual es verdaderamente lamentable. Pero esta es una situación que vemos repetida en varias recomendaciones, que vemos repetida en sucesos como el que referían ahorita de Tres Marías, donde una camioneta presenta más de 100 impactos, una camioneta en movimiento. Sí. Es decir, a esa camioneta le dispararon De todos lados. de todos lados Sí, había... y atinaron 100, no Sí. fueron menos de 500 o 1000 disparos Sí. los que se dirigieron a eso. Eso no es un uso Pero irracional de la fuerza ahí nunca pública, supimos para la nada. verdad, porque cada día o cada semana nos daban una versión diferente y distinta. Y al final, bueno, pues se quedaron con la información porque no era prudente darla a conocer. Yo no sé por qué o qué es lo que sucedió. Realmente eran policías, realmente era la CIA, realmente era una emboscada, porque los periódicos estadounidenses decían emboscada a los agentes estadounidenses. Ellos no hablaban de que había sido algo inusual, ni mucho menos. Pero lo que contestaba la Secretaría de Seguridad Pública Federal 9 días después es de que ellos estaban trabajando en un asunto que tenía que ver con el secuestro. 9 días después reaccionaron. Sí. Con un secuestro Sí. que además se ha resuelto un día antes, ¿no? No lo entiendo. Ay, ¿qué reacción al Bueno. secuestro? También nos acompaña el día de hoy el doctor Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Adrián, mucho gusto. Buenos días. Creo que estamos ya en las posibilidades de hacer un balance de lo que significa la seguridad pública y esta Policía Federal encabezada por García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. Desde su conformación ya tiene elementos que van a impedir el respeto a los derechos humanos porque se funda y se forma a partir de elementos del ejército, a partir de elementos de la marina, se pisotean los derechos de los policías judiciales federales que estaban en activo y son integrados en una policía. Recordemos que incluso hubo protestas y manifestaciones de parte de ellos. De la AFI, ¿no? Sí, de la AFI, por la forma en que fueron integrados a esta policía, pero lo más lamentable es que existen leyes y normas que fundan a la policía y que establecen claramente el respeto a los derechos humanos. Y al ponerlo ya en la norma jurídica, pareciera que por ende se está cumpliendo, y lo peor es que hoy hay una responsabilidad del presidente de la República, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, que ha avalado todos los actos de García Luna, que los ha justificado y que los ha legitimado y que ha dicho que si bien hay excepciones, se han respetado los derechos humanos en toda esta guerra contra el narcotráfico, y esas son situaciones graves que les resultan ya en responsabilidad política y también penal, porque no se han investigado y él está a cargo de eso. Yo sugeriría que la CNDH, con las atribuciones que les confieren, con todas estas negativas de las recomendaciones y con un análisis, porque no solo en la Lo pueden llamar a comparecer, ¿no? no Sí, solo de a hecho, comparecer, Sí, lo pueden llamar. Sí, Sí, desde ¿Sí o luego. no? Sí, desde Quiero- luego, y de quiero hecho terminar. es una situación que ya se está preparando para efecto de hacer esta situación.
La reforma a la ley de la Comisión Nacional Claro, de los Derechos claro. Humanos ya prevé esta situación. La comparecencia al Senado, la primera comparecencia que hubo fue la de José Luis Berge, que también era un funcionario que se Así negaba es. a Acatar. acatar las recomendaciones, pero en ese momento no había ley, no había la reforma a la ley de la Comisión. Ahora ya hay la reforma a la ley de la Comisión, se prevé un procedimiento en virtud del cual se comparece el funcionario al Senado, y si el funcionario al Senado persiste en su negativa, la Comisión Nacional puede entonces presentar denuncias en contra de él directamente por esta situación. Pero yo quiero ir más allá porque hay las facultades y las atribuciones. Es decir, es el presidente de la República, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el que debe comparecer y dar cuenta por sus actos en esta política de seguridad pública y de seguridad nacional, porque hay otros elementos importantes. Existe una Coordinación Nacional de Seguridad Pública que encabeza la Secretaría de Gobernación y que el presidente de la República forma parte de ese cuerpo del Ejecutivo que está articulando toda la política. Es decir, prácticamente nada de lo que hoy está pasando en alguna policía y sobre todo en la federal está ajeno al resto de las policías y del conjunto. Un muchacho que allá en Cuernavaca es detenido en una riña en principio, entregado por la policía municipal, y la policía municipal se lo entrega a la policía federal, y la policía federal, en lugar de llevarlo al Ministerio Público, que era su obligación, en todo caso, lo entrega a elementos del ejército. 11 días después, el muchacho aparece muerto en Puebla, y la autopsia nos dice que muere a causa del traumatismo craneoencefálico y además por asfixia, es decir, fue y muy probablemente fue enterrado vivo. Entonces estamos hablando de casos gravísimos de violaciones a derechos humanos. Y el último caso es el de las medidas cautelares del aeropuerto. En el aeropuerto estamos viviendo verdaderos abusos terribles por parte de las empresas de seguridad privada, pero especialmente, y después, aún después de pasar los filtros, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Policía Federal interrogan a las personas, las intimidan, les hacen una revisión. Tenemos un caso muy delicado donde a una mujer, por su aspecto, dice, es que usted cumple con las características para ser revisada. Es mujer, Sospechosa. viaja sola, es morena A y ver, tiene el otra- cabello a ver, corto. otra vez. ¿Es mujer? Ajá, viaja sola, es morena, tiene el cabello corto, así es que la tengo que revisar. Y entonces, esos son los criterios discriminatorios con base en lo cual se hacen las revisiones. Y le hacen una No te revisión salvas, humillante ahí en el baño, pues a la vista de todos. Y cuando ella sale, pues todos los pasajeros la ven y la ven pues como sospechosa, ¿no? Tienen que aceptar eso. O la gente que después de vuelos nacionales ya documentó, ya pasó los filtros de seguridad, va a recoger su equipaje y por tener alguna apariencia, un tatuaje o lo que sea, los policías federales van, los interrogan. Nosotros solicitamos medidas cautelares por instrucción del doctor Plasencia para que esto cese. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México las aceptó. Aeropuertos y servicios auxiliares, con sus 28 aeropuertos, las aceptó. Y la Secretaría de Seguridad Pública simple y sencillamente se negó a aceptarla. Y pues la verdad es que uno se sorprende ante estas situaciones que implican un desprecio por la cultura de la legalidad y por el respeto a los A mí derechos me humanos. preocupa mucho esto por las vejaciones que se dan ahí, de las cuales hemos sido testigos muchas personas y no podemos hacer absolutamente nada. Pero yo me pregunto, ¿y las videocámaras no están tomando eso? Claro. De hecho, por eso es importante que la gente denuncie. Es muy importante que la gente denuncie. Nosotros al día de hoy tenemos 24 quejas de 2006 a la fecha, pero a veces la gente se olvida. Tiene de miedo, que- no, tiene miedo. Mira, Tiene miedo. tiene miedo, Sí, tiene la miedo. gente también tiene prisa, porque esa es otra de las cosas que se Además, aprovecha. sí. La gente a veces se deja revisar porque en principio ve a se una impide. autoridad. Exactamente, pero además tu vuelo ya se te va. Sí, además. O sea, tienes el tiempo encima, entonces la gente se deja cachear. Y esto es una cuestión donde habiendo instrumentos tecnológicos que no son intrusivos. A ver, espérame, no, eso sí es terrible. Si tú vas a los Estados Unidos, hacen una revisión y te cachean. Un hombre a un hombre, una mujer a una mujer. ¿Por qué? Eso está prohibido, ¿no? Claro, desde luego. Bueno, porque ya pasaste todos los filtros. Desde luego. Bueno, también nos acompaña la doctora Patricia Olamendi, experta en derechos humanos. Pati, mucho gusto. Mucho gusto, Nino, y muy buenos días a todos, a todo el auditorio y a la mesa. Yo creo que lo que se está señalando aquí
pues refleja la realidad del país. O sea, creo que esto, el no acatamiento de recomendaciones, coloca al secretario de Seguridad Pública, hay que decirlo, al secretario, A Genaro García Luna. Genaro García Luna, lo coloca en un nivel de violación grave al artículo primero constitucional, efectivamente, porque la Constitución, cuando fue reformada, obliga a todo servidor público, y lo dice textualmente la Constitución, todo servidor público en el ámbito de su competencia tiene la obligación de proteger, respetar, garantizar, prevenir la violación a derechos humanos. En este caso, siendo una autoridad como lo que es, pues no estamos hablando de cualquier situación que pudiera decirse que la autoridad cometió algo indebido. Estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales, estamos hablando de desapariciones forzadas. O sea, estamos hablando incluso de tortura, son delitos de lesa humanidad que pues ni más ni menos te colocan en un nivel muy, muy serio. Yo, escuchando a la comisión, a pesar de las reformas que se hicieron en el 2011 en materia de derechos humanos para dotar a la comisión de más atribuciones y facultades y que tuviera efectivamente, como se dice vulgarmente, dientes, ¿verdad? Que no me gusta la palabra, pero se entiende. Pero todo el mundo la comprende. Se entiende, exactamente. Se entiende que la comisión pueda estar más fortalecida. Lo que me sigue preocupando es el autoritarismo con el que se manejan todavía nuestras instituciones. O sea, tal parece que todos estamos apegados o tenemos que cumplir la ley, menos algunos. Y eso pues nos coloca en una situación verdaderamente grave. Yo quiero ver un poco más hacia futuro. Yo creo que el país, con estos diagnósticos, y no solamente me refiero a la Secretaría de Seguridad Pública, me refiero también a la Secretaría de la Defensa, me refiero al Ejército, porque esto envuelve en este clima de arbitrariedad. No es posible que alguien te entregue una persona y esa persona parezca muerta, o sea, es terrible. No es posible que se pongan como si fueran parte de los grupos criminales a generar vendetta. No es posible que a la luz se nieguen siquiera a aceptar una recomendación. Estamos hablando de una recomendación, no los estás sentenciando o enjuiciando. Estamos hablando de una recomendación que es un primer paso. Y esto genera también un clima fuera de México. Si nuestra Comisión Nacional no se fortalece, pues se quedan en las instancias internacionales, y hay que decirlo, las instancias internacionales ya no pueden más con México. O sea, esto también hay que decirlo. Vaya el doctor Samuel González, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Samuel, mucho gusto, bienvenido. Gracias, Nino, un saludo a toda la mesa. Mira, yo creo que no solamente en esta materia, desde antes hemos visto que en materia de uso de la fuerza, y a pesar de que hace 6 años se emitió una recomendación para que existieran normas, leyes de uso de la fuerza en este país, pues solamente un estado, es decir, el Distrito Federal, tiene normas de uso de la fuerza. Los demás no la tienen. Y ya vimos las consecuencias. El atentado o el suceso gravísimo contra los agentes. La persecución. La persecución. Para emboscarlos, matarlos. Pues ese es un hecho muy grave que te demuestra que es precisamente por la ausencia de normas, de leyes de uso de la fuerza, se dan estas circunstancias. Pero no solamente. Si tú haces un análisis de lo que sucedió en Chilpancingo el 12 de diciembre del año pasado, vas a ver que... Mira,